¿no? Bueno, pues hacer una pequeña reflexión acerca de las armas nucleares. En tanto cuanto estamos en el 8 de mayo, el día de la verdadera rendición frente a los aliados angloamericanos y Francia. El día de la rendición de Alemania, el 8 de mayo del año 1945. En el frente occidental hay la anécdota en la que los almirantes Keitel y Dodel, los que se rindieron formalmente en nombre del Tercer Reich de la Alemania nazi a los aliados Estados Unidos y el Reino Unido, dijeron: pero bueno, está bien que nos rindamos frente a vosotros dos, pero ¿y los franceses? ¿Pero qué hacen aquí? Para eso es interesante haber leído 2 libros que están referenciados en este canal, como son las memorias del Gran Charles, de Charles de Gaulle, de entre el año 40 y el 42, y entre el 42 y el 44, antes de la liberación del París del 26 de agosto de aquel año de 1944. Pero hablemos de la arma nuclear, porque ahora se establece esa dialéctica para justificar cualquier cosa que hagan los Estados Unidos como algo satánico y enemigo de la paz. Los Estados Unidos pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento el 6 y el 8 de agosto en Hiroshima y en Nagasaki, destruyendo vilmente un montón de vidas en esas 2 ciudades japonesas. Claro, se olvidan de todo lo demás. Se olvidan de las miles y miles de víctimas en los bombardeos de Tokio, de Dresden, de Hannover, de Coventry, de Londres. Por una parte de los aliados y por la parte de los miembros del eje. Evidentemente, las fuerzas aéreas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no estaban en disposición de tener un papel activo en la guerra, como se pudo comprobar en el paso a la memoria histórica de la ausencia de bombardeos, hasta el punto que en el año 44-45 se pidió por parte de Stalin que fuera la propia aviación británica y estadounidense la que día y noche se turnaban en bombardear en unos cielos que estaban ya vacíos del dominio de la Luftwaffe de Hermann Göring. En esos momentos en los que prácticamente la guerra había acabado en Europa y se cumplía el designio de Europa primero, que se estableció después del 6 de diciembre del año 41. Sí, digo el 6 porque el 7 es el bombardeo de Pearl Harbor y después se estableció aquella dialéctica entre el día de la infamia y la venganza, que aun con todo se estableció primero Europa con esa extemporánea declaración de guerra de Hitler, aunque tiene unas causas y una justificación, que no es el momento ni el lugar. Sí, es cierto, Estados Unidos utilizó la arma nuclear, una arma novedosa que se había utilizado única y exclusivamente en la prueba Trinity, en Alamogordo, como se puede ver, por ejemplo, en la película Creadores de Sombras, de Roland Joffé, del año 1989. Y ahí tenemos bueno, pues una circunstancia interesante. Y la circunstancia referida es que es cierto, Estados Unidos acabó tomando la decisión de lanzar las bombas atómicas en 2 localizaciones. Incluso había la posibilidad de lanzar una tercera, pero no hizo falta. Aunque ahí está precisamente la dualidad respecto a que puso fin realmente las bombas atómicas a la Segunda Guerra Mundial, o en base a las hipótesis lanzadas en el rompehielos de Víctor Suvorov
se establecía la dialéctica con la superpotencia que había surgido de la guerra, como era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, van a decirles: cuidado, ojo, cuidado, tenemos un arma disuasoria que tú no tienes, no tiene nadie más. Sería interesante profundizar hacia atrás respecto al Pacto de Quebec de 1943 y quién había investigado sobre las armas nucleares, como habían sido los británicos, antes de poner las manos del general Groves en el proyecto de Nuevo México, donde se concentraría la florinata de la inteligencia científica aliada occidental y algunos de los países ocupados, como por ejemplo Enrico Fermi, de origen italiano, con lo cual la gente capaz e inteligente estaba metida en el proyecto que daría nombre al proyecto Manhattan. Pero es eso, ahí llegamos al 6 y el 8 de agosto del 45. Y después tenemos un arma usada como disuasión. ¿Por qué como disuasión? Porque todo el mundo sabía que después de la prueba que tuvieron los soviéticos en el año 49, que estaba más o menos calculado que en algún momento podían llegar a tener el acceso al arma nuclear, pero tan pronto, bueno, ahí están los matrimonio Rosenberg, que fueron ajusticiados y que fue muy popular el juicio contra ellos como espías, a pesar de que evidentemente no se quería poner en valor que había habido espías dentro del proyecto que habían informado a el señor Stalin desde el inicio. Para no revelar esas circunstancias, pues se hizo una situación externa. Luego, evidentemente, pues los británicos, los franceses, los chinos en 1960 completaron los 5 grandes del Consejo de Seguridad con armamento nuclear, pero siempre condensado en la idea de la disuasión. La force de frappe de los franceses siempre estaba destinada a una forma de salvaguarda de la identidad a través del ejército y de la defensa, y no tanto, o no, en el sentido de proyectar una capacidad en un campo de batalla para la evolución o cambio de la situación táctica, sino algo más para la coerción del adversario. Y como tal, precisamente por eso, cuando se produce la crisis dentro de la alta dirigencia de determinado comité responsable de los asuntos de armas nucleares en la OTAN, debido a que los británicos habían sido siempre un poco medíocres con los amigos americanos, pues viendo que en la práctica uno de 3 tenía derecho de veto y querían controlar desde ese comité, es decir, desde los Estados Unidos, el armamento nuclear a través de la OTAN de los británicos y de los franceses, y dejar la toma de decisiones sobre eso no en Buckingham Palace o Downing Street, no en el Elíseo o en Matignon, no, sino desde ese comité con derecho de veto del representante estadounidense, es decir, de la Casa Blanca. Ahí es cuando salieron los franceses de la estructura militar integrada, quitaron las bases que la OTAN tenía en Francia y dijeron: la sede de París os la lleváis por donde queráis, y ahí es cuando se traslada a Bruselas. Lo cual no significa sino una forma de defensa, pero evidentemente siempre desde el marco de la estructura del arma atómica como algo disuasorio. Hasta el punto de que todos los demás países que han incorporado el arma atómica hasta el día de hoy, por lo menos hasta el 2022, tienen esta perspectiva. O sea, por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, Israel, por ejemplo, Pakistán, por ejemplo, India, por ejemplo, Corea del Norte. Todos han tenido la perspectiva de salvaguardarse ellos y tratar de evitar cualquier herramienta externa para ejercer presión o influencia al interior,
con una pantalla que cubriera una especie de escudo de energía en forma de arma nuclear. Pero esta situación puede cambiar. Y puede cambiar, sí. Desde el Kremlin, Vladimir Vladimirovich Putin piensa que puede lanzar, aunque sea en un descampado, aunque sea en un lugar donde no vaya a afectar radioactivamente a Europa y al territorio de la OTAN, lo cual es absolutamente impensable e increíble, teniendo en cuenta que cuando petó la estación nuclear de Chernóbil, los primeros en detectar internacionalmente la radiación fueron suecos. Y luego, ahí está la propia película del HBO, en 6 capítulos, que establece que los ucranianos de Kiev, que iban a celebrar el 1 de mayo después que petara Chernóbil el 26 de abril, estaban jugando en la calle, y los alemanes, los niñitos de la República Federal Alemana, tenían que estar dentro de casa. ¿Por qué? ¿Ah? Entonces, una destrucción de un lugar páramo en mitad de Ucrania donde no haya nadie significa que no va a haber radiación que llegue a Rumanía, a Bulgaria, a Polonia, a Alemania. Dejando de lado eso, el tema de la radiación, de la afectación de la salud y todo esto, el utilizar, aunque solamente sea para coerción plus, un arma atómica sobre la base práctica y no teórica, ¿qué significa? Significa que deja de ser un arma disuasoria, deja de ser un arma en la teoría para pasar a la práctica, y deja de ser un elemento de geopolítica, de geoestrategia, para ser un elemento táctico, como un javelin, como un cañón anticarro, como un tanque, un efecto de logística para, en un momento en el que Rusia ha perdido, en muchos elementos ha perdido, y está a punto también de perder la ofensiva del Donbass, en tanto cuanto no va a ser capaz de llegar a los objetivos. Probablemente esto, la guerra es algo fluido, que evoluciona, pero por lo menos se puede establecer la idea de que se han enfrentado contra un muro y están difíciles para traspasar ese muro de la defensa del ejército ucraniano. Y en esas circunstancias, quien se esté planteando utilizar el arma nuclear tácticamente puede no solamente cometer una circunstancia, sea para bien o para mal, aunque inmediatamente al segundo después Kiev se rinda, bajen los brazos, cosa que es harto improbable, porque para cuando Japón bajó los brazos el 15 de agosto de 1945 ya habían perdido todo, y no habían tenido la capacidad, porque Japón, muy al estilo británico, había establecido la doctrina de la batalla decisiva, y cuando tuvieron la posibilidad de una batalla decisiva no la tomaron en cuenta y no tuvieron el valor suficiente para afrontarla y poner toda la carne en el asador, pensando que una dualidad de pensamiento, sobre todo después de comprobar la dificultad en el organigrama de dirección de la Armada, en el que realmente no se sabía quién era el líder real de todo aquello, ya fuera en Guadalcanal, en la batalla del Golfo de Leyte, en la propia Pearl Harbor, porque evidentemente no lanzaron ni la segunda ni tercera oleada, ni la invasión terrestre que estaba prevista. Pero bueno, eso es de la guerra en el Pacífico, y eso no es el momento actual. No. Estamos hablando del arma nuclear en el presente y en el futuro. Y ahí está el desafío. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que si Rusia utiliza el arma nuclear, entonces en otros conflictos que pueda servir para desatascar la situación, ¿con qué cara se le puede decir a Israel si tiene un punto límite
de salvaguarda de su realidad con Irán que no tiene un arma nuclear táctica en Teherán? ¿Con qué razón, si Rusia lo ha hecho aquí o en un descampado? Da igual. O entre Pakistán y India. ¿Con qué cara va a decirle Rusia a Pakistán o a India que no se maten a armas nucleares cuando ella lo ha hecho en Ucrania? Sobre todo teniendo en cuenta de que Pakistán e India se han estado pegando en 4 guerras entre ellos desde la independencia de ambos en 1947. Y en la de 1990 estuvieron a un tris, a un pelito de lanzarse pepinos nucleares el uno al otro. Solamente la intervención por teléfono de George Herbert Walker Bush, presidente de los Estados Unidos de América, en ese año 1990, paró aquella posible guerra nuclear entre Pakistán e India. Para que luego digan, no, los Estados Unidos son malos y además fueron los únicos en lanzar armas nucleares. Por cierto, para el medio ambiente y para el planeta, todos los lanzamientos de armas nucleares, que deben de ser unos 2000 lanzamientos de armas nucleares, de test, de pruebas, porque es muy bonito decir eso. No, es que el único país que ha lanzado armas con la población civil ha sido los Estados Unidos. Ya, bueno, entonces, ¿por qué ha habido afectación de las pruebas que se hicieron en Argelia en territorio metropolitano francés décadas hacia el futuro? No es algo buscado y no eran gente afectada directamente. O cuando Kodak se dio cuenta de que algo había pasado mediante el sustrato de un determinado mineral en sus cámaras de fotos. O la situación en Australia, donde los británicos hicieron pruebas. O en Nevada, muy cerca, y se veían desde Las Vegas. ¿Me quieren decir que en Las Vegas no hubo afectación de las bombas por parte de civiles de su propio país? O experimentos atómicos, pero eso no tendría que ver con las armas nucleares. Con lo cual, sí, ha habido no solo dos, ha habido muchas más armas nucleares utilizadas en el mundo. Otra cosa es que no fueran en un conflicto y no fueran precisamente para, sino ser disuasorios. Por ejemplo, la bomba Tsar, que iba a tener el doble de potencia, fue utilizada en un momento en el periodo del año 62-63 precisamente para tratar de disuadir al contrario de llegar a un punto y sobrepasarlo. Pero es eso. La Guerra Fría y las armas nucleares fueron un periodo de normatividad, de reglas, de comportamiento, evidentemente dentro de una lucha. Lo mismo que había habido una guerra mundial entre Francia y Reino Unido en la Guerra de los 7 años, que fue en cierta medida una primera guerra mundial, y luego periodos de tensión a lo largo de la historia. El siglo XIX es un periodo de paz, pero con tensión política y militar, que acabó eclosionando en la Primera Guerra Mundial, formalmente establecida como tal, la de 1914-1918. Pero el cambio sería sustancial, porque si en ese periodo de Guerra Fría tenemos esa realidad en la que las armas nucleares son la última salvaguarda y precisamente se utilizan para no escalar hasta un determinado punto y para precisamente forzar unas negociaciones políticas, como por ejemplo pasó en Cuba en octubre del año 62, porque se sabía que había una destrucción mutua asegurada y que evidentemente ninguna de las dos partes iba a llegar a ser tan tonta de evidentemente utilizar el arma nuclear, porque iba a ser en contra de ellos mismos. Y siempre en base a la hipótesis, cosa que
se utilizó políticamente en los discursos, pero era realmente mentira en el discurso respecto al prójimo. Siempre había habido una garantía de no utilización primero. Los Estados Unidos tenían la doctrina de que no iban a utilizar ellos primero el arma nuclear, y la Unión Soviética tenía la doctrina de que ellos jamás iban a utilizar primero el arma nuclear. Cosa que parece, con una reevaluación reciente de la estrategia del uso de armas nucleares dentro de Rusia, se establece la idea de que si Rusia se ve amenazada estructuralmente y como entidad en su soberanía, entonces es posible utilizar el arma nuclear. Pero, claro, esto es muy vidrioso. Se puede decir, tú eres tonto con el ejemplo que vas a poner. Según si tienen fuerza para establecer que este punto es sustancial. Por ejemplo, se ha ido McDonald's. ¿Es un ataque a la soberanía? Porque en un momento dado, Pepsi, dicen las malas lenguas, que fue el tercer ejército naval del mundo. En tanto cuanto se le entregó una serie de navíos y submarinos que eran chatarra para compensar un pago que se le tenía que haber dado, lo cual hizo que virtualmente, en un momento dado, Pepsi fuera la tercera potencia naval del mundo. Fue un ataque a la soberanía de la Unión Soviética, de Rusia. Rusia, como los tratados desiguales de China, dirá que esos acuerdos de los años 89, 90, 91 son acuerdos nulos de pleno derecho. ¿O hasta qué punto una reconquista después de la derrota en el Donbass puede significar para Rusia que están atentando contra la soberanía de Rusia cuando ellos formalmente dicen haber incorporado Crimea al territorio soberano de Rusia? ¿Y si un grupo de ejército ucraniano trata de liberar Crimea? ¿Eso es un motivo para el lanzamiento atómico contra Ucrania? ¿Contra los que apoyen a Ucrania? Formalmente no están atacando ningún territorio de la Unión Soviética. Perdón, Federación de Rusia. Si es que hay gente que piensa que Putin es la Unión Soviética, cuando en realidad Putin está más cómodo en el papel de zar. Es muy cercano a la Iglesia Ortodoxa, es muy cercano a la idea imperial, es muy cercano a los conceptos tradicionales, la familia, no al aborto, no a lo LGTBI. Ya lo dijo el primado de Moscú, pero es eso. Atacando Crimea por parte de los ucranianos no se está atacando ningún territorio de la República Federativa de Rusia. Esa es la cosa. Pero para Rusia puede evaluar que tratando de quitarles Crimea está destruyendo el Estado ruso. Es una circunstancia a veces un tanto como aquella pública de Nixon que trataban de establecer que era un perro rabioso y que era capaz de hacer cualquier cosa, pero en este caso estarían tratando de utilizar el arma nuclear precisamente como un arma para rebalancear una situación de derrota táctica. Pero es eso. Si estableces en una derrota táctica el uso del arma nuclear como rebalanceador para tratar de obtener una victoria, entonces el mensaje que le estás dando al resto del mundo es que no solamente necesitan el arma nuclear como un elemento de disuasión, que eso ya no lo será nunca más, sino que necesitan los países poseer el arma nuclear para establecer una dialéctica con la forma del campo de batalla con el respecto al rival. Y por lo tanto, por ejemplo, Marruecos queja el arma nuclear porque tiene una guerra potencial con Argelia. Y Argelia queja el arma nuclear porque tiene una guerra potencial con Marruecos. Arabia Saudí queja el arma nuclear si la obtiene Irán. Y Turquía querrá el arma nuclear para guarnecerse de los kurdos, de los
terroristas de los rusos, tal vez, y Pakistán e India tendrán el gatillo más fácil. Taiwán querrá armas nucleares para doblegar el ansia de China de recuperar esa isla rebelde, viendo lo que ha pasado con Ucrania, que en el memorándum de Budapest de 1994 entregó el armamento nuclear soviético que tenían en su territorio en base a ¿qué? Al acuerdo para la garantía de la soberanía y la independencia y la territorialidad integral del Estado ucraniano. Para que no me pase a mí, voy a tener armas nucleares. Es lo que... ese riesgo tan absoluto de cambio de estrategia, de cambio de la percepción, de abrir las compuertas para el uso indiscriminado de armas nucleares, es un riesgo y un terrorífico crimen si se llega a plantear en serio. Y esto no lo van a hacer los Estados Unidos. Lo está haciendo Putin y lo está haciendo Rusia, que debería de considerarse un crimen contra la paz, un crimen contra la humanidad, y para ese crimen no debería haber ningún tipo de salvaguarda en el derecho de veto del Consejo de Seguridad, porque son arte y parte, y estarían demostrando no solamente destruir un país independiente del que ya están en guerra desde mediados del año 14, destruyendo en aquel caso la posterior tregua olímpica, porque evidentemente salvaguardaron la tregua de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Lo mismo que han salvaguardado en 2022 la tregua olímpica en Pekín, que terminaban los juegos precisamente el 20 de febrero y la ofensiva comenzó el 24 de febrero, lo cual evidentemente no hicieron en mayo del año 2008, rompiendo la tregua olímpica de Pekín en los Juegos Olímpicos de verano con la invasión a Georgia. Precisamente ahí está el elemento de crítica que debemos hacernos los occidentales y los europeos. No actuamos con Crimea en 2014, no actuamos en Georgia, con Osetia y con Abjasia en 2008, pero aquí sí se ha actuado, y eso es lo que ha motivado la frustración de la Federación de Rusia, y esa frustración puede derivar en el uso táctico de armamento nuclear. En el aniversario de la derrota del fascismo no se pueden dar alas a otros fascismos, que son los que apoyan al Kremlin, porque es curioso, porque hay muchas cosas que se ocultan y que no se dicen porque parece que hay un cierto miedo a decirlas. Por ejemplo, hay nazis en Rusia y hay nazis que apoyaron en la Gran Guerra Patriótica. Una gran guerra patriótica que no se ha condensado en una versión unificada, en una teoría unificada como en ciencia respecto a la versión del Frente Oriental, porque hay muchas cosas que no se pueden meter dentro de la verdad oficial y por lo tanto se establece que no puede haber una verdad oficial por parte de la historiografía de la Unión Soviética y después de Rusia, pero se la hacen desde fuera. Lo mismo que la Unión Europea tiene diversos enemigos externos que quieren acabar con ella, por ejemplo la Federación de Rusia y Vladimir Vladimirovich Putin, que ve una atomización de los países europeos como una oportunidad dentro de la mentalidad que tienen de los años 80 y 70 del siglo XX, reflejo en parte de la geopolítica que podían tener los zares en el siglo XIX. Producto de esa concepción es la paz de Metternich y la paz de Bismarck, en la que Rusia era parte importante del equilibrio en Europa de las potencias. Y no se ve, como por ejemplo Putin y el Kremlin han financiado partidos de extrema derecha y de extrema izquierda dentro del marco de la Unión Europea para tratar de debilitarla desde dentro. No se dice
el número de grupos, grupúsculos, partidos, nazis, fascistas que hay dentro de Rusia. Y el mayor error es no poner las cosas encima de la mesa, porque eso significa acabar por dar la posibilidad de que entren hasta la cocina y precisamente cuando tienen frustración acaben haciendo cosas que son malas para la humanidad. Esto es grave. Y el arma nuclear, como digo, es cierto. Las 3 primeras utilizaciones que se hicieron del arma nuclear fueron Estados Unidos, es cierto. Pero más allá de esa simplificación respecto al uso en Trinity, la prueba, Hiroshima y Nagasaki, hay que poner más allá el foco respecto a lo que significó durante tantas décadas el armamento nuclear, hasta el punto de ser limitado el grupo de países que tenía acceso a ese armamento, a todos aquellos que de una u otra manera se les acabó por limitar y imposibilitar en la práctica el acceso a ese arma nuclear, ya sea Egipto, Argentina, Brasil, España. Francia estaba muy entusiasmada y ahí está el proyecto Islero para que España como arma nuclear acompañara a Francia, y Estados Unidos estaba muy en contra. Un Estados Unidos que ya estaba en contra de que los británicos tuvieran armamento nuclear, como para pensar en todos los demás, que los británicos serían los terceros en tener armamento nuclear. Y hay una pléyade de países a los que, por ejemplo, pues se les quitó, por ejemplo, aparte del memorándum de Budapest de 1994, hay un equivalente con Kazajistán para lo mismo, porque el armamento nuclear fundamentalmente estaba en Kazajistán, en Ucrania y en Rusia. Pues eso es otro ejemplo de limitantes de uso como disuasión por parte de solo un pequeño cojollo de países. Pero es eso, si socializamos la idea del uso posible como arma táctica de cambio de circunstancias dentro de una guerra, como un elemento, una palanca en la que apoyarse para forzar la situación, como por ejemplo han hecho los ucranianos, teniendo un armamento mejorado al que podían haber tenido antes de 2014, estás elevando el nivel de tensión, estás elevando el nivel de riesgo, y eso lo hace quien pone en el campo de batalla la arma nuclear como una opción táctica más. Y esto es mucho más arriesgado que cerrar una guerra amenazando a la superpotencia siguiente para poder poner fin a la escalada de guerras mundiales como es la primera y la segunda, en la que probablemente, si no hubiera habido armamento nuclear, en el año 1955 probablemente nos hubiéramos encontrado con una tercera guerra mundial convencional entre los aliados de Estados Unidos y la Unión Soviética y los aliados de la Unión Soviética. Se dirá que es historia ficción, pero creo que está basado en datos reales. Y a veces cierto pacifismo está financiado por parte del enemigo, a pesar de que no se quiera ver públicamente la vinculación. ¿Por qué? Porque en esos años del 45 al 50 hubo un intento de átomos por la paz de parte de la Unión Soviética, estableciendo una serie de escritores, de filósofos, de científicos en un cojollo en Occidente para forzar las cosas, en las que Estados Unidos era el único país hasta el año 49 que tenía armamento nuclear, para tratar de desmontar esa situación. Pero claro, hubo dos elementos que pusieron fin a ese movimiento pacifista, como son, primero, el utilizamiento del arma por parte de los soviéticos, y segundo, el inicio de la guerra de Corea, que evidentemente tiene el reflejo
de que Corea está dividida al norte y al sur, lo mismo que Alemania está dividida en ese año 50 en oriental y occidental. Lo mismo que la propia Alemania había sufrido la situación en Berlín del puente aéreo. Y por lo tanto, eso levantó la ceja y abrió la chispa para un pensamiento crítico de occidentales que puso patas arriba esa campaña pacifista. Luego se ha sabido, por ejemplo, que la Stasi estaba pagando al policía que mató a determinada persona y dio pistoletazo de salida a la Baader-Meinhof, a la Rote Armee Fraktion en Alemania Occidental. Pero esta pieza no se conocía de la implicación de la Stasi a través de ese policía para forzar las cosas. O, por ejemplo, tampoco se conocía que a determinadas organizaciones ecologistas y pacifistas, desde los 80 hasta el presente, para atacar el armamento nuclear y las centrales nucleares y otras serie de circunstancias, habían sido pagadas desde Moscú subterráneamente, lo mismo que, por ejemplo, habían pagado a partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, hasta el punto de que un primer ministro se vio obligado a dimitir y a convocar elecciones en Austria porque a su compañero de fórmula le habían pillado con el carrito del helado en las Baleares recibiendo un dinerito de ciertos agentes rusos. Y esto ha pasado hace pocos años. Lo mismo que un montón de circunstancias. Pero Rusia tiene ese aura, tiene esa mitología de ser la que ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin olvidar que realmente, sin el concurso de británicos y estadounidenses, la Unión Soviética habría caído completamente y Stalin habría acabado por ser el jefe de un clan en la Rusia asiática después de los Urales. Sin la participación de los convoyes a Arcángel y a Murmansk, sin los Studebaker, sin los elementos de logística que ahora precisamente están fallando a Rusia. Por eso es importante la memoria y construirla bien, más allá de la propaganda, más allá del marketing. Hacer una buena tarea, una buena labor para reconstruir la situación y sin fans, sino con datos, con realidad. Y la realidad es que el arma nuclear durante muchos años y muchas décadas sirvió para la contención y la disuasión. Y ahora el riesgo está del lado de Rusia, que pueda socializar el armamento nuclear y que pueda poner en riesgo la paz en el mundo con una mayor aceptación del uso del arma nuclear, siquiera táctico, siquiera de unos pocos kilotones, siquiera en un descampado, pero abre la veda para que otros digan, ¿y por qué yo no? Y eso es un riesgo que debemos ponérselo en la pechera de Vladimir Vladimirovich Putin. Esperemos que no llegue a tanto, pero recordemos que cuando, por ejemplo, respecto a Irak se establece que malvados son los occidentales, si fueron los que armaron a Saddam Hussein y le dieron las armas y todo esto. No. Occidente le dio algún tipo de ayuda, sobre todo financiera, pero la mayor parte de armas, en todos los sentidos, se las compró Saddam Hussein a Rusia, a la Rusia soviética. Las verdades siempre por delante y la memoria fresca como una lechuga. Y sin más, es que ricasco, agur urabat, Betty Gilbert.